¿Qué tal, jóvenes? Muy buen día. Bienvenidos a un nuevo video. That little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. Bueno, jóvenes. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buen día. Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy pues vamos a estar hablando, sobre lo que son las sociedades offshore, ¿sí? Vamos a estar hablando un poquito de la historia, qué es una sociedad offshore y cómo operan, ¿sí? Cuáles son sus principales ventajas y sus principales desventajas. Entonces, vamos a ver una pequeña presentación sobre lo que son las sociedades offshore, ¿sí? Bueno, entonces vamos al tema. Y las sociedades offshore, pues vamos a iniciar hablando un poquito de lo que es la historia. Las operaciones offshore pues se iniciaron en el país de Suiza, en Europa, a principios del siglo XX, ¿sí? Mediante lo que fueron la apertura de cuentas bancarias, obviamente, ¿verdad? Y a raíz de esto, pues Suiza emergió como una potencia internacional a lo que es el nivel bancario. Debido a lo que es la construcción del canal interoceánico, o sea, ahí más o menos por el canal de Panamá, en el país de Panamá, pues este país debía ser un centro bancario internacional con sus actividades comerciales, por lo que se convirtió en una jurisdicción de operaciones offshore. Pero, ¿qué es un offshore? Bueno, un offshore o una sociedad offshore, pues son personas jurídicas susceptibles de tener y contar con un patrimonio propio, ¿sí? Contraer derechos y obligaciones con una organización funcional debidamente estructurada, ¿sí? O sea, con su organigrama, sus funciones, puestos, todo eso, ¿verdad? Constituida de manera legal, conforme a las leyes de determinados países y cuyo objeto es el de desarrollar actividades comerciales en otros lugares fuera de sus fronteras, es decir, fuera del país donde operan originalmente, ¿verdad? Y como dice aquí el texto, pero nunca en su país de origen, o sea, en el cual fueron constituidos, ¿sí? Esas son las entidades o las sociedades offshore. ¿Cuáles son las características de este tipo de sociedades? Bueno, tenemos, o les traigo aquí 6 o 7 características, las cuales se las voy a comentar brevemente. Los dueños de las offshore, pues, son personas extranjeras, ¿sí? Esa sería una de las características. Puede ser realizada también por una sola persona. El capital es extranjero. Si se dan cuenta, en estas primeras 3 tienen en común que todo tiene que ver que es extranjero, 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 ¿verdad? También se realiza en un país diferente al de su origen, es decir, aquí en Guatemala pues pueden haber offshore, y si se quisiera hacer una offshore aquí de Guatemala tendría que operar en otro país, ¿sí? También otra de las características es que eluden impuestos, y la ilusión de estos impuestos pues incrementa obviamente lo que son las finanzas, ¿verdad? Y también otra de las características muy importantes, el resguardo de sus clientes, ya que los socios de estas sociedades, de estas offshore, permanecen en el anonimato, no se sabe quiénes son, ¿verdad? Resguardan el anonimato de los socios o de los clientes. Platiquemos un poquito de lo que son las ventajas y lo que son las desventajas, ¿sí? Bueno, les traigo 3 ventajas y 3 desventajas. Hablemos de las ventajas. Bueno, una de las ventajas, como les mencionaba, dentro de las características, es que se pagan menos impuestos o incluso se pueden eludir. También otros que se obtienen más ganancias y es antiformalista, ¿sí? O sea, la constitución de una offshore en el extranjero pues es un poquito menos formal, ¿sí? Y lleva menos pasos. Esa es algunas de las ventajas. Ahora, dentro de las desventajas es que las offshore pues no pueden operar en el mismo país donde se constituyó lo que es la empresa de origen, ¿sí? Esa es una de las principales desventajas. Otra es que no en todos los países del mundo se pueden constituir estas sociedades offshore, es decir, no todos los países permiten que las sociedades offshore operen. ¿Por qué razón? Por esta razón, porque no se pagan impuestos, ¿sí? Y otra de las desventajas es que las offshore son sociedades que no son muy comunes en el campo de la banca comercial
Y es por ello que se tiene muy poca información de las operaciones de esta, ¿verdad? Y todo esto, ¿cómo funciona offshore? Una offshore, ¿cómo puede funcionar? Bueno, la reducción de impuestos, pues es una de las razones por la cual se constituye una offshore. Esta es la principal razón, diría yo, que puede eludir incluso en un 100% de los impuestos o se puede reducir al máximo, ¿verdad? Debido a que al constituirse una entidad offshore, las rentas percibidas en el extranjero no son gravables, es decir, no pagan impuestos, lo que constituye un ahorro bastante sustancial y bastante grande, y se habla incluso que este ahorro es entre el 20 y el 40% de los beneficios. Imagínense, es un porcentaje bastante grande, ¿verdad? Debido a las refacturaciones o simplemente por acogerse a un régimen fiscal en que no se grava la renta extranjera, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para su funcionamiento? Bueno, pues ahí los tienen todos ustedes y pues deberán obtener funcionamiento de la Junta Monetaria previo dictamen de lo que es la SIM, es decir, la Superintendencia de Bancos. Y deben de cumplir con algunos requisitos, los cuales se los voy a mencionar muy rápidamente a continuación. Ustedes pueden pausar y pueden leerlos más detenidamente. Uno, que incondicionalmente se acepta de forma escrita quedar sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Bancos, presentar información a la Superintendencia de Bancos, acreditar ante la Superintendencia de Bancos que se autorizó a las autoridades supervisoras de su país de origen el intercambio de información referente a ella, que es supervisada por autoridades también de su país, que comunique por escrito a sus depositantes que los depósitos no están cubiertos por el Fondo de Protección del Ahorro, y algunos otros requisitos que están por ahí también, que ustedes también los pueden leer, ¿verdad? ¿Y qué tipos de sociedades de offshore hay? Bueno, tenemos la IBC o International Business Company, que es un tipo de sociedad offshore que existe dentro de lo que son los paraísos fiscales, ¿sí? Y se encuentra regulada por una legislación específica y que es especialmente favorable, ¿sí? También están las LLC o, como su nombre lo indica, Limited Liability Company, ¿sí? Que es un tipo de sociedad híbrida que en algunos aspectos funciona como una sociedad mercantil, es decir, como una corporation o como una corporación o una sociedad, y en otros como una sociedad civil, ¿sí? O como empresario individual, ¿sí? Y pues esto sería lo relativo a las sociedades offshore. Espero que el tema haya sido de su agrado y pues no olviden hacer la tarea, ¿sí? Nos vemos hasta la próxima. Se me cuidan. Adiós. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y por favor recuerden la tarea. Quédense en casa.